Buenas noches y bienvenidos. Me gustaría advertirles que el episodio de esta noche es extremadamente gráfico y definitivamente no es para nadie menor de 18 años o para los de corazón débil. Gran advertencia de disparador porque obviamente la cárcel y la prisión no son lugares divertidos para estar y las personas que usualmente están alojadas allí han hecho algunas cosas bastante desordenadas y continúan haciendo cosas desordenadas en esas instalaciones seguras como estás a punto de descubrir. Así que ponte muy incómodo y deja que la oscuridad tome el control. Pasé un tiempo en el Centro Correccional de Mujeres de Pocatello y durante un tiempo estuve en confinamiento solitario. Solo yo, 4 paredes y demasiado tiempo para pensar. Mi celda tenía literas, aunque yo era el único allí. Colgaba mi toalla de la litera de arriba tras ducharme, siempre en el mismo sitio. Pero casi todos los días sin falta me daba la vuelta y la encontraba en el suelo. No caía como si se me hubiera resbalado. Sentía como si algo la hubiera tirado, a pesar de asegurarme de que estaba seguro. Lo enganché sobre la barandilla y terminaría en el mismo lugar exacto en el concreto. Al principio lo atribuía a la ventilación o tal vez a la vibración de las pesadas puertas de las celdas cerrándose en el bloque. Pero no se sentía así. Se sentía deliberado. Los sueños comenzaron poco después. Veía a una mujer descalza vistiendo un viejo uniforme caqui que ya no usábamos, de pie en el nivel superior del bloque. En los sueños ella me sonreía como si fuéramos viejos amigos, y luego se lanzaba al vacío con una sábana atada al cuello. Cada vez. ¿Lo extrañaba? No estaba triste. Siempre parecía alegre como si finalmente fuera libre, como si estuviera volando. Comencé a temerle al sueño. Me despertaría empapado en sudor, con el corazón acelerado, convencido de que si abría los ojos rápidamente, atraparía a San Nomosa a alguien mirándome desde la litera de arriba. Me afectaba estar solo en esa pequeña celda día tras día. En el aislamiento pierdes la noción del tiempo, tus pensamientos se repiten y la realidad se distorsiona. Comienzas a cuestionar todo, qué es real, qué no lo es, y tu propio cerebro se está volviendo contra ti. No fue hasta que volví a la población general que le conté a una de las otras mujeres sobre los sueños y lo del asunto de la toalla. Ella me miró de reojo y luego dijo, ¿no lo sabías? Sí, alguien se ahorcó en el bloque hace unos años desde el nivel superior. Mi estómago se hundió. No le había contado sobre el sueño de la horca. No mencioné dónde vi a la mujer cruzar. Ahora no sabía qué creer. Nunca me ha interesado lo paranormal. Siempre creí que la soledad te engaña. Pero hay una diferencia entre las alucinaciones y una verdad compartida. Y ahora, años después, me pregunto, ¿estaba solo en esa celda? ¿O ella todavía estaba allí, intentando mostrarme cómo hizo su escape? De cierta manera. Un amigo mío, uno de los tipos más genuinos y trabajadores que he conocido, me contó esta historia hace un tiempo. No era un criminal ni un hombre violento. De hecho, nunca se le había conocido por causar problemas serios antes. Pero la vida tiene su manera de acorralar a las personas y para él, todo se redujo a una serie de mala suerte. Unos años antes pasó por un divorcio difícil. Su esposa obtuvo la custodia primaria de su única hija y el tribunal ordenó el pago regular de la manutención de los hijos que él nunca intentó evadir. Amaba a su pequeña hija y vivía por los fines de semana en los que podía verla. Tomaba todos los turnos extra que podía solo para mantenerse al día con los pagos para poder mimarla, llevarla a los mejores lugares e intentar darle el mejor tiempo que podían pasar juntos. Pero la empresa para la que trabajaba, una de fabricación de tamaño medio, comenzó a tener problemas financieros. Los superiores notaron el sobretiempos y decidieron que era demasiado caro mantenerlo. Y así como así fue despedido. Por un tiempo trató de subsistir. Consiguió trabajos en negro, vendió lo que pudo y aún así enviaba el poco dinero que tenía pues a su ex. Pero eventualmente el pago dejó de ser suficiente y el tribunal se involucró. Lo siguiente que supo es que estaba tras las rejas por atrasarse en la manutención de los hijos. Me dijo que entrar a la cárcel del condado por primera vez era como entrar a un mundo diferente.
El aire era pesado, las luces fluorescentes nunca se apagaban. Todos tenían su propio ritmo, su propia tensión. La gente caminaba más lenta, de manera diferente, con una especie de conciencia defensiva. Fue asignado a una celda de 3 hombres con otros 2 chicos, ambos reincidentes. Uno de ellos estaba nervioso, el otro era tranquilo y más medido, pero se podía notar que tenían cierta tensión. Días después, las cosas se empeoraron. Uno de los nerviosos, Ricky, acusó al más tranquilo, Marcus, de robar una bolsa de papas fritas. Solo papas fritas. Así de pequeño comenzó. Marcus, por supuesto, lo negó, diciendo que no los había tocado. Fueron y vinieron durante unos minutos y mi amigo simplemente se quedó en su litera, tratando de desaparecer. Finalmente lo dejaron caer y los 3 se retiraron a descansar por la noche. Unas horas más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, mi amigo fue despertado bruscamente por un extraño sonido de raspadura. Abrió los ojos y vio la tenue luz del pasillo, y vio a Ricky parado sobre la litera de Marcus con algo largo y brillante en sus manos. Un gran trozo de tubería de metal o quizás un mango de trapeador roto antes de que pudiera incluso levantarse. Ricky lo bajó una y otra vez. Marcus solo alcanzó a gritar. Los golpes eran húmedos, sordos, retumbantes y continuos uno tras otro. Tampoco fue rápido. Ricky era metódico, como si no solo estuviera tratando de lastimar a Marcus, sino de borrar su existencia misma de la faz de esta tierra. La sangre salpicó las paredes, empapó las sábanas y se acumuló en el suelo. Mi amigo estaba paralizado. Estaba encerrado en una celda con este monstruo. Dijo que lo peor era el ruido, no los gritos. Esos eran horribles, pero el sonido del impacto como una sandía envuelta en una toalla húmeda. Finalmente Marcus dejó de moverse. Simplemente se desplomó allí, su rostro irreconocible. Mi amigo no podía moverse, no podía respirar, y estaba convencido de que Ricky ahora iba a dirigir su ira hacia él y convertirlo de una persona normal a un charco de sangre y un trozo de carne. Ricky retrocedió un poco, jadeando, sus manos y brazos resbaladizos con sangre. Dejó caer la tubería y se quedó allí, mirando lo que había hecho. Los guardias llegaron eventualmente, tardando en responder al ruido, probablemente acostumbrados a peleas y gritos de chicos. Y cuando abrieron la celda y vieron la carnicería, todo se movió en cámara lenta. Sirenas, órdenes a gritos, más guardias entrando a prisa. Mi amigo fue sacado a rastras y esposado, aunque no se había movido de su cama. Y Ricky se fue sin resistirse, simplemente se sentó y esperó. Más tarde encontraron las fichas sin abrir en el colchón de Ricky. Las había tenido todo el tiempo. Mi amigo fue liberado poco después, pero aún tiene las pesadillas. Dijo que no había forma de desver algo así, ninguna manera de borrarlo de tu mente. Y lo peor no solo fue la brutalidad. Fue lo fácil que sucedió, lo pequeña que había sido la chispa. Una bolsa de papas, un momento de paranoia y luego un hombre estaba muerto. Esa historia se quedó conmigo. Un recordatorio de que la prisión no solo es peligrosa. A veces no se necesita más que un solo aliento, un dedo del pie fuera de línea y todo puede salir muy mal, muy rápido. Pasé un año en una prisión de Nueva York, dormitorio de seguridad media. El chico aparentemente había hallado una manera de ahorcarse en el baño en el pasado. Juro por Cristo que todos saltaríamos de nuestras literas cuando alguien golpeaba con fuerza la puerta de un compartimento en particular en medio de la noche. Hasta el guardia de la prisión entraría corriendo a ver. No habría nadie allí, solo una puerta de compartimento oscilando. Yo y algunos de los otros reclusos creíamos que era el mismo ser, pero había una sombra que vagaba por todo el dormitorio y se podía sentir fuertemente, una sensación que te ponía los pelos de punta. Una noche desperté sintiendo su cercanía. Miré por encima del divisor para verlo, flotando lentamente alrededor. Miré al oficial de correcciones y su mirada estaba fija en esta cosa. Era como si estuviera sorprendido, pero en trance, observándolo. Nunca le pregunté al respecto. Mi esposa trabajaba en asilos.
Justo como suceden cosas locas en esos lugares también, tenían un gato de la muerte. Era un gato rescatado de un refugio local que fue traído como una especie de terapia para los residentes. Bueno, al gato no le gustaba ser molestado a menos que estuvieras a punto de morir. Y ese gato se veía realmente sentado dentro o cerca de un cierto residente. Había un 99% de posibilidades de que esa persona muriera 24 horas después. Y el gato nunca se equivocaba. Estuve encerrado en un centro de detención juvenil a finales de los 70 en California. El lugar era horrible, prácticamente podías saborear la desesperanza en el aire. En edad éramos todos niños, pero la mayoría de nosotros ya estábamos quebrados en la mente o tallados por dentro. Nadie era inocente en el reformatorio, ni siquiera los tranquilos. Era un mundo de perro come perro. Había este chico que tenía alrededor de 13 años. No recuerdo exactamente, pero le llamábamos Ratón. Era pálido, delgado como un riel y apenas decía algo alguna vez. Al mirarlo sabías que era el tipo de chico que probablemente no lo lograría. Tenía una mirada atormentada en sus ojos, como si ya hubiera pasado por el infierno antes de ser encerrado. Y luego estaba Terry. Tenía unos 17 años, con cuerpo de linebacker y era malvado como una serpiente. Se metió con Mouse desde el primer día, acosándolo constantemente, abusando verbalmente de él, empujándolo en el patio, acorralándolo en las duchas. Fue fácil deducir lo que ocurría. El trasero de Mouse estaba recibiendo una paliza, para su disgusto. Todos vimos cómo Mouse comenzó a encogerse en sí mismo. Apenas dormía, se estremecía cada vez que alguien se acercaba demasiado y dejó de comer. Terry lo estaba destrozando de más de una manera. La tensión había ido en aumento durante semanas. Como una tormenta tras los ojos de Mouse, había algo raro en su forma de moverse. Como si estuviera calculando algo y luego en una noche tranquila e inesperada sucedió. Fue justo antes de apagar las luces. La unidad estaba tranquila. Los guardias habían hecho su recorrido y todos estaban de vuelta en la cama o fingiendo estarlo. Estaba medio dormido cuando escuché un extraño arrastre y luego un fuerte golpe y luego gritos. Me levanté y vi algo que nunca olvidaré. Mouse tenía a Terry en el suelo, montado en su pecho como un cirujano. Había un pedazo de metal en su mano, demasiado limpio y perfecto para haber sido hecho por alguien de adentro. Sospeché que Dios debió habérselo dado a él o a otro niño. La cara de Terry ya estaba cubierta de sangre. Mouse le había golpeado fuertemente por detrás, probablemente lo había noqueado. Luego, con una calma aterradora, tomó la cuchilla y fue a por sus ojos. No solo cortó, los quitó, como si supiera lo que estaba haciendo. Nos quedamos mirando, congelados. Uno saltó y rodó por el suelo, dejando un rastro rojo. Parecía una uva pelada. Luego fue por el torso. Abrió su estómago en una larga y profunda mentira. Fue horroroso. Luego el olor a sangre golpeó, mientras las entrañas se derramaban sobre el suelo. La sangre se acumuló rápidamente, empapando las grietas en el suelo. Todo eso tomó menos de un minuto. Mouse se movió veloz y precisamente, sin pánico ni ira. Una intención quirúrgica fría, como si se hubiera planeado durante semanas. Ahora era su momento de brillar. Cuando los guardias irrumpieron, ya era tarde. Sacaron a Mouse del cuerpo, pero Terry ya se había ido. Algunos niños vomitaban, otros lloraban, pero la mayoría estábamos atónitos. Nunca olvidas ver algo así. Al día siguiente llevaron a Mouse a psiquiatría. Se decía que fue internado a largo plazo, declarado no apto para el reformatorio. Nunca más lo volvimos a ver. Pero años después, alguien que conocía lo buscó. Resulta que Mouse salió, se limpió, se puso a estudiar y se convirtió en abogado. Al ver la foto confirmé que era él. El mismo niño que despiadadamente le sacó los ojos a otro niño y lo destripó como a un ciervo se convirtió en un exitoso abogado de traje.
Ese hecho todavía retumba en mi cabeza. Comparto esta historia desde el ala carcelaria de un hospital. El hospital no es tan antiguo, fue construido en los 70 y es un hospital de condado de un pequeño pueblo. No atendemos casos de trauma y cuando lo hacemos es solo para estabilizarlos hasta que Life Flight o servicios médicos de emergencia puedan trasladarlos a otra instalación. Quiero hablar de 2 habitaciones especiales. Habitación 123 y 234. Comparten una pared. Las muertes en la habitación generalmente son de ancianos por causas naturales. El ala de la prisión ha estado funcionando durante unos 8 años y los prisioneros que entran, si mueren, es por causas naturales. Pero este conjunto de una sola habitación es simplemente extraño. Soy agnóstico ateo. Pero no puedo negar que la misma cosa sigue sucediendo en la habitación 123 y especialmente 234. Ha habido varias veces justo antes de que fallezcan. El recluso habla de un niño en la habitación, pero son los que estaban delirantes antes de la muerte. También ha habido varios delincuentes mentalmente alterados, no drogadictos adultos, sino con un estado mental real, que han hablado o perdido completamente la cabeza por el niño que estaba debajo de su cama, o corriendo alrededor y molestándoles. Un hombre se volvió tan violento que tuvimos que darle de alta del hospital y devolverlo a su unidad. Ocasionalmente, un recluso con plena capacidad mental mencionará que el televisor en otra habitación estaba tan alto que podía escucharlo. Dijo que sonaba como un programa infantil. Mantuve mi pasillo en silencio y me aseguré de no poder escuchar el televisor en el pasillo. Ciertamente se pueden hacer argumentos de que el boca a boca volvió a la unidad sobre la historia del niño, pero ni los oficiales ni las enfermeras tenían la costumbre de contar las historias a los reclusos. Además, admitimos delincuentes de docenas de unidades, así que siempre nos ha dado un poco de miedo. Soy un oficial de correcciones jubilado por más de 20 años. La prisión en la que trabajé fue hecha en los 80, también conocidos como los días de Gladiador, y tuve muchas experiencias a lo largo de los años hasta el punto de que simplemente se convirtieron en parte del trabajo. Estaba más preocupado por los reclusos que por los fantasmas, pero las apariciones eran reales, sombras completas, voces, objetos moviéndose por sí mismos. Imágenes de video, ráfagas de aire frío en áreas sin aire acondicionado en noches calurosas, puertas desbloqueándose, pasos. Los olores realmente me asustaban, el olor a sudor fuerte en áreas donde no había reclusos. Creo que las prisiones son un caldo de cultivo para lo paranormal debido a la violencia, el suicidio, la ira y la salud mental que el ambiente absorbe en ella. Estas son mis propias experiencias personales. Convertimos un gimnasio en un edificio de salud mental. Algunas oficinas se construyeron dentro del edificio como cajas apiladas. Una vez finalizados los apartamentos, los oficiales harían una revisión de seguridad para confirmar que no quedaran reclusos y verificar con nuestro registro de conteo. Un médico llegó a la entrada principal, preguntando por qué todavía tenía a un recluso sentado en su oficina. Le indicamos que no debía haber ninguno atrás. Otro miembro del personal dijo que también lo vio, así que cuando fueron a verificar fue muy extraño porque no encontraron nada. Se lo dijeron al doctor y él se puso pálido. Jamás presencié algo así de manera tan gráfica. Fue inquietante, parecía que iba a llorar o tener un ataque de pánico, y escuché una semana después que renunció. Moveríamos sillas con ruedas al pasillo y volveríamos más tarde y estarían más adelante. Fue divertido, solo vi unas pocas puertas abrirse solas mientras me acercaba para pasar. Es como si me estuvieran facilitando el trabajo. No es espeluznante, solo interesante. También vi muchas sombras. Algunas serían distintas, como una figura. Como algunas eran manchas. Nubes que obstaculizaban la visión. Creí que eran insectos volando alrededor de algunas luces proyectando sombras. Pero la mancha sería consistente a lo largo de la misma forma. Es difícil de explicar, pero hizo que el cambio fuera muy interesante. De hecho, algunas sombras darían una vibra muy negativa. Cuando se veían, otros eran como, oh mira, otra sombra. Todavía contengo la respiración cuando entro en una habitación, área oscura. Sigo esperando verlo en la esquina de la habitación. La sombra que acecha en la oscuridad. Nunca olvidaré ese miedo.
Era primao profundus surrealista. Siento un escalofrío al pensar en ello, dejándome saber que lo que experimenté fue real y verdadero. Han pasado más de 6 años desde que trabajé detrás de los muros de la prisión estatal de California, y cada vez siento el escalofrío. Es como si aún estuviera allí, sudando y temiendo, y preocupado por caminar por la zona de la prisión donde experimenté estos acosos. Presencié algo mientras estaba en prisión que todavía me persigue. Fue al principio, solo unos días después de que un nuevo chico había llegado a la unidad. Era un joven mexicano bastante callado y se mantenía a sí mismo. No le gustaba llamar la atención, probablemente solo esperaba pasar desapercibido y cumplir su tiempo, pero aquí en detención juvenil. Ser callado no siempre es un escudo. No duró 24 horas. Dijeron que estaba allí por cosas serias, un acosador serial condenado, 13 cargos. La gente ya nos había informado antes de que incluso cruzara la puerta. Los guardias no perdieron tiempo compartiendo la noticia, como un retorcido regalo de bienvenida, dejando claro su significado para todos. El tipo de chico que no solo odias, sino que desprecias. Nadie quería estar cerca de él, y esa noche estaba acostado en mi litera cuando empezó. 8 chicos lo rodearon como tiburones. El primero se lanzó hacia adelante, impulsando su rodilla fuerte y rápido en su garganta, sujetándolo con fuerza brutal. Casi podía oír el jadeo del aire luchando por pasar. Otros 2 agarraron una sábana enrollada como algún tipo de arma y la envolvieron apretada detrás de las rodillas del chico. Luego la pisaron, bloqueándolo en un cruel arco de impotencia. Su cuerpo estaba atrapado y él estaba vulnerable. Luego comenzó la peor parte. Le arrancaron su mono naranja pieza por pieza. Uno tras otro tomaron 2 turnos, sin palabras, sin piedad, solo una crueldad fría y calculada. El silencio en la habitación fue interrumpido por los terribles sonidos esperados. Respiraciones entrecortadas, gritos sofocados, el golpe de los puños y las armas que trajeron, lo que sea que pudieran ser. De vez en cuando, una amenaza susurrada cortaba como navaja. Me preguntaba cuánto más seguiría, porque los guardias no intervenían, pero nadie llegaba. Se prolongó por un tiempo. Cuando finalmente llegaron, mucho después de que todo había terminado, fue casi anticlimático. Pidieron ayuda médica como si fuera algo rutinario. Como si estuvieran tomando la temperatura, no lidiando con un ser humano roto. El niño apenas estaba vivo, su cuerpo roto y agotado. Trataron de ayudarlo a ponerse de pie y cargarlo en la camilla, pero cuando logró pararse, todo en su interior colapsó. Sangre, heces, material genético masculino golpeando el suelo en una grotesca cascada. Era como un cubo de podredumbre cruda vertida en el suelo agrietado. El hedor era insufrible, se podía saborear en el aire. ¿Cuánto tiempo lo habían mantenido retenido? ¿Cuán despiadados habían sido? Todos sabíamos lo que nos habían estado alimentando durante semanas. Frijoles rojos y arroz, noche tras noche. No sorprende que estuvieran respaldados, pero esto era algo totalmente distinto. Al día siguiente pregunté por ahí tratando de darle sentido a todo. La palabra era clara. La primera noche de ese chico en el dormitorio no era una oportunidad para un nuevo comienzo, era una sentencia de muerte. Pero no fue el final, los rumores se extendieron después de que la cirugía lo estabilizó, que alguien se deslizó en la enfermería y lo estrangularon con su propio tubo de oxígeno, y para agregar insulto a la lesión, primero le habían metido un mango de escoba dentro solo para asegurarse de que no sobreviviría. No hubo papeleo ni investigación, solo la vieja ley brutal de la prisión. A pesar de todo, el día avanzaba. La vida sigue su curso retorcido, pero ciertas cosas como el olor a sangre y traición jamás desaparecen. A los 18 años fui arrestado por robo a mano armada. Esto me llevó a pasar 2 años en el Departamento de Correcciones de Florida. Después de pasar por el centro de procesamiento en Orlando, yo fui transferido a Lake Butler Correctional, un centro de recepción médica secundaria en el centro de Florida. Al llegar, nos colocaron en un edificio conocido como el Panal, una estructura gigante en el centro de la prisión que está cubierta de bloques de ceniza colocados de lado, lo que la hace parecer un enorme nido de abejas.
Nos asignaron a celdas de 2 hombres con barras clásicas y oficiales de correccionales, patrullando, flexionando y hablando con acentos sureños profundos. Como cualquier persona que ha cumplido condena te dirá, todos tienen una historia que contar, ya sean rumores sobre guardias, reclusos, épicas historias de crímenes pasados o leyendas de experiencias paranormales. Te garantizan una nueva con cada oleada de nuevos llegados. Nadie de nosotros creía, pero aún así escuchábamos. Uno eran los susurros. La historia cuenta que a las 3 de la mañana en el dormitorio disciplinario, también conocido como la caja, un espíritu atormentará a los reclusos por la noche, susurrándoles mientras duermen. Al despertar no verás nada, pero sentirás la presencia en la celda. Si te vuelves a acostar y e ignoras los susurros, supuestamente resultarás herido de alguna manera, forma o modo. Nadie con quien hablé había estado alguna vez en la caja en Lake Butler. La mayoría de los reclusos nunca habían estado allí porque generalmente eran transferidos a la prisión principal en 1 o 2 semanas. Yo era uno de esos hombres desafortunados. Había tenido una pelea con 2 gánsteres que intentaban cobrar dinero de protección a miembros no pertenecientes a la pandilla como yo. Evidentemente, 3 hombres peleando no ocurre en silencio. Los guardias nos rociaron con gas pimienta, nos esposaron y nos arrastraron al ala disciplinaria. Me dieron 2 semanas de confinamiento solitario y me dijeron que si causaba más problemas, mi nueva sentencia se triplicaría. 2 semanas atrás, sin dinero, robar comida o fingir rudeza parecía sencillo. En mi mente, esto sería pan comido. Aún tiemblo al recordar cuán equivocado estaba. Los primeros 3 días pasaron sin problemas. Entrené por la mañana, desayuné, dormí un poco, almorcé, practiqué mi arte, leí capítulos de mi libro, cené, volví a entrenar y me desmayé hasta la mañana. Esta era mi rutina decidida que me llevaría a través de las próximas 2 semanas. Hasta la tercera noche. Al principio pensé que el guardia estaba llamando mi atención por algo, así que me bajé de la litera y fui a la puerta esperando que se abriera la ranura para que pudiéramos hablar. Fue entonces cuando escuché los susurros. No provenían de la puerta, sino de mi espalda. Me di la vuelta, no vi a nadie en la pálida luz de la luna, que entraba por la ventana de 4 por 12 pulgadas en la parte superior de mi celda. La soledad me afectaba, pensé mientras volvía a mi litera. Había escuchado historias, pero nunca las creí. Fantasmas, demonios, ángeles, todo eso me sonaba a ridículas tonterías de niño. Mientras estaba acostado en mi litera, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. No es una sensación poco común, había cámaras por todas partes y oficinas realizando controles regulares cada 15 a 20 minutos, pero se sentía como si alguien estuviera en la habitación conmigo. No es que tuvieran dónde esconderse, solo tenía un combo de inodoro-lavabo. Mi escritorio estaba atornillado a la pared, con un pilar de concreto como taburete y litera. Una revisión rápida fue suficiente para ver. A pesar de estar solo, percibía una presencia. Esa sensación me tenía despierto ahora. La prisión había desarrollado en mí instintos que no me permitían volver a dormir. La adrenalina me recorría mientras mis ojos buscaban frenéticamente el origen de los sonidos. Primero vi que venía de la puerta, luego se desplazó a mi inodoro. Cuando miré debajo de mi litera como si alguien estuviera en mi oído derecho, ni siquiera está cerca. Callé y busqué frenéticamente, corrí hacia la puerta golpeándola y llamando a un guardia. Al principio no vino nadie, luego escuché pasos pesados por el pasillo. ¿Cuál es el problema, compañero? Más te vale estar muriendo si golpeas la puerta así. ¿Hay alguien aquí?, dije a través de la puerta. ¿Puedo moverme a otra celda? Te juro que no estoy jugando. Las historias de fantasmas se te subieron a la cabeza, se rió. Esto no es gracioso, por favor, déjame mover. Vete a la cama o entraré y te noquearé. Todo lo que escuché fueron sus botas regresando con pasos pesados a su oficina por el pasillo. Luego los susurros se fueron, ni siquiera las cigarras afuera zumbaban. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y me di una bofetada mental. El guardia iba a contarle a todos sobre el niño que perdió la cabeza, anoche después de 3 días en confinamiento. Solo me hice un espectáculo por nada. Sintiéndome tonto, me acosté y me desmayé. El miedo había pasado factura a mi cuerpo y quedé inconsciente en segundos. Un ruido fuerte en mi celda me despertó por la mañana. 3 guardias me observaban de pie, más enfadados que nunca.
¿Así que crees que puedes hacer un berrinche bajo nuestra vigilancia, pedazo de mierda?, gritó el guardia de anoche. ¿De qué estás hablando?, pregunté mientras una mano grande me golpeaba, haciendo que mi cabeza chocara contra la pared. Vas a limpiar esta celda de arriba bien abajo y para estar seguro, guarda todo por el papel higiénico porque no te voy a dar otro rollo hasta la próxima semana. Miré a mi alrededor. Todas mis pertenencias estaban esparcidas, papel higiénico por todas partes, y la puerta de mi casillero estaba abollada como si alguien la hubiera pateado repetidamente. Las imágenes que había estado dibujando estaban rasgadas y esparcidas como confeti, y uno de mis bolígrafos había sido destrozado con un mensaje escrito en mi escritorio que decía: «Nos vemos después». Limpié el desorden y me senté con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo pudo dormir durante todo eso? ¿Cómo había entrado alguien a mi celda? ¿Qué pasó anoche? Me quedé allí atónito hasta que los guardias vinieron, me esposaron y me llevaron a la ducha. ¿Ves todo el alboroto que causaste anoche? Te lastimaste como un idiota, dijo el guardia mientras me seguía. Lo miré preguntándome de qué estás hablando, tumbado en tu espalda, idiota. ¿Qué pasó? ¿Te atrapaste en la litera que no estaba allí el otro día? Lo vi en el reflejo del vidrio, una gran marca de rasguño que iba desde mi hombro derecho superior hasta la mitad de mi columna vertebral, y todo se volvió oscuro. Desperté en la enfermería una hora después. La enfermera estaba exigiendo una confesión del guardia. Te dijimos que no marcas. ¿Qué pasaría si asuntos internos aparecieran y lo vieran así? No lucía así cuando lo revisé después de eso hace unos días. Podrías perder tu trabajo por esto, lo sabes, no voy a cubrirte. Fue entonces cuando me levanté. No me hizo nada, dije mientras sacudía la niebla de mi cabeza despejándose. Te dije que no hice nada. Simplemente se desmayó yendo a las duchas. ¿Es eso cierto?, preguntó la enfermera. Sí, señora. Después miré al guardia, quien mostraba alivio en su rostro. Puedo cambiar de celda, señor. De acuerdo, solo promete portarte bien a partir de ahora. Esa fue mi primera experiencia paranormal y me convirtió en un creyente. Hasta hoy no he encontrado explicación a lo sucedido. Desde que salí de prisión no he vuelto a ser arrestado. Abandoné las drogas y ahora soy un miembro productivo de la sociedad. Ahora tengo una familia con 3 hermosos hijos, trabajo 50 horas semanales, juego con ellos a diario y trato de guiarlos por el buen camino. Hasta ahora, la vida ha sido buena. Pero nunca olvidaré mi estancia en prisión, mi tiempo en aislamiento y esa celda. Trabajé en una antigua cárcel y he visto algunas cosas. En mi primer departamento debía ser investigado a través de la cárcel para ser oficial de patrulla. Comencé en la cárcel cuando tenía 20 años y serví un poco más de un año como carcelero antes de ser transferido a la división de patrulla y enviado a la academia. La cárcel fue construida en los años 60 o 70. El lugar se estaba desmoronando cuando empecé a trabajar allí. Solo puedo imaginar sus condiciones actuales. Era una pequeña cárcel con 3 bloques de viviendas y una capacidad máxima de 60 reclusos. Mis primeras semanas allí me pusieron con un carcelero senior para que me mostrara las cuerdas. Los estándares para trabajar en un centro de detención en ese momento eran bastante laxos, así que cualquiera que escuche esto que ha trabajado o está trabajando actualmente en detención, probablemente habrá unos momentos de what the fuck en esta historia cuando se trata de cómo hacíamos las cosas. Antes de comenzar la parte de mi entrenamiento en el turno de noche, varios empleados me contaron la historia de un carcelero que fue atacado por algo en la cabina, la sala de control donde estamos estacionados. La historia era que el carcelero estaba trabajando en el papeleo tarde en la noche, después de que todos los reclusos estuvieran encerrados, y él seguía sintiendo algo que le rozaba el cuello. Después de sentirlo unas cuantas veces, se dio la vuelta y vio una figura humanoide oscura posada en el estante detrás de él. Cuando se levantó, se supone que la figura saltó hacia él, lo que hizo que el carcelero corriera escaleras abajo, saliera por la puerta de la cabina, luego fuera del corredor hasta la sala de reservas. La despachadora que estaba en la habitación contigua en su estación lo vio, luego supuestamente llamó a una ambulancia porque él no podía hablar. Se dice que el incidente fue capturado en cámara, pero nadie sabía dónde estaba la grabación. No creí en esta historia ni un poco y la descarté como una broma que hacen a los novatos.
Al finalizar mi entrenamiento me asignaron el turno nocturno en solitario. Después de varias semanas de trabajar por mi cuenta, me sentí cómodo siendo el único de guardia en la cárcel. Incluso llegué al punto en que jugaría damas o cartas con los reclusos si estaban despiertos después del cierre. Una vez que todos estaban dormidos en sus celdas y yo había hecho mis rondas de vigilancia, iría a la cabina, cerraría la pesada puerta de metal y encendería el viejo televisor que teníamos. Estaba yendo a la universidad a tiempo parcial durante el día, así que si había sido un día tranquilo y nadie había causado problemas, pondría mi alarma en mi teléfono para la próxima hora y tomaría una siesta, lo cual era sorprendentemente un comportamiento aceptado en esa cárcel, siempre y cuando hicieras tus chequeos cada hora. Una noche hice mi chequeo, puse mi alarma para las 2 de la mañana, revisé el panel de control para asegurarme de que todas las puertas estuvieran seguras y cerradas, y luego me quedé dormido como lo había hecho muchas veces antes. Esta vez me desperté después de lo que parecían 30 minutos debido a mi prisionero trabajador, quien se había quedado despierto hasta tarde para terminar su lavandería, golpeando la ventana de plexiglas de la puerta de la cabina. Sorprendido me levanté de un salto, desbloqueé la puerta con mi llave y pregunté qué había pasado. El fideicomisario informó que se escucharon gritos en uno de los bloques. Corrí a cada bloque de celdas y me alarmó descubrir que todas las puertas estaban desbloqueadas. Iluminé cada celda con mi luz y confirmé que todos estaban dormidos y donde se suponía que debían estar, y cerré silenciosamente las puertas. Cuando descubrí que todos estaban vivos y bien, volví a la cabina para averiguar qué había sucedido. Al mirar el panel de control, todas las puertas de los bloques de celdas se habían desbloqueado manualmente. Obviamente esta fue una experiencia extraña, pero como dije, era una cárcel vieja y el panel de control había visto días mejores. Lo atribuí a un mal funcionamiento eléctrico y el grito que los fideicomisarios escucharon como una imaginación demasiado activa. Llegó la mañana y todos los reclusos salieron de sus celdas para desayunar. Todos parecían ilesos y no reportaron incidentes durante la noche. Los siguientes meses pasan relativamente bien sin que ocurra nada digno de mención. Pero una noche a las 5 de la mañana, mi fideicomisario estaba sentado en los escalones de la cabina haciéndome compañía mientras tomábamos nuestro café y nos preparábamos para las llamadas médicas de la mañana. Mientras terminaba mi papeleo, vi a alguien caminando por uno de los bloques de celdas a través de la ventana de la cabina. Molesto por la idea de que alguien había escapado, revisé el panel de control y descubrí que todas las puertas seguían cerradas y aseguradas. Volví a mirar por la ventana y vi a un hombre bajo de cabello y barba castaños cortos, con un uniforme naranja de recluso, caminando despacio por el bloque cabizbajo. Hizo la segunda vuelta y caminó detrás de una columna, luego no volvió a aparecer por el otro lado. Abrí la puerta del bloque desde el panel de control, salí de la cabina y luego entré al bloque listo para regañar a este tipo. Pero al entrar no encontré a nadie. Caminé alrededor del bloque, iluminé cada celda y revisé cada puerta. Revisé en las duchas y bajo cada mesa. Cada puerta estaba segura y nadie estaba fuera de su celda. Miré a mi fideicomisario y pude decir que estaba tan confundido como yo. Y él me dijo que también vio al tipo. En el desayuno miré a cada recluso mientras se acercaban a mí, para ver si el que había visto en el bloque de celdas estaba entre ellos, pero nadie se acercó a coincidir con la descripción. Esa mañana le comenté a un despachador con 20 años de experiencia en el lugar. Le describí al hombre que vi. Sacó el calendario sin decir nada, señaló la fecha y dijo: «Sí, ese es él, seguramente». Vio la expresión de confusión en mi rostro porque se rió y me explicó lo que quería decir. Dijo que la descripción del hombre que vi coincidía con la de un hombre que se había ahorcado en esa celda varios años atrás en ese día. Mencionó ser un cliente habitual, como llamamos a los delincuentes reincidentes, y siempre lo contrataban como fideicomisario por su ética laboral y buena conducta. Dijo que la última vez que lo trajeron era un hombre diferente, peleando con los carceleros y otros reclusos, hablando fuera de sí y actuando absolutamente loco. Continuó diciendo que una noche el hombre tomó una sábana, envolvió un extremo alrededor de la puerta, en la ranura de la comida y el otro extremo alrededor de su cuello. Luego se inclinó hacia adelante causándole asfixia y terminando con su vida.
El despachador afirmó que el espíritu del hombre era el que acechaba la cárcel y el que había atacado al carcelero hace varios años. Comencé a creer en la aparición después de eso. Con el paso del tiempo, experimenté varios sucesos extraños, incluyendo sillas de oficina girando por sí solas, vislumbrando a alguien mirando a través de la ventana de la cabina cuando no había nadie afuera, y sombras moviéndose por las paredes. A veces los reclusos informaban de ver a alguien vestido de naranja pasando por sus celdas en medio de la noche. Algunos presos dijeron haber despertado con un tercer recluso en su celda para dos, observándolos mientras dormían. Más tarde conocí y me hice amigo del tipo que había sido atacado por la entidad. Tras el incidente dejó la cárcel y comenzó a trabajar para otro departamento policial del condado. Se negó a hablar sobre el incidente, pero diría que no era una broma. Cuando intentamos burlarnos de él sobre el incidente, se molestaba visiblemente y se alejaba. Todo en esta cuenta podría explicarse por mal funcionamiento eléctrico, privación de sueño y una serie de otros factores contribuyentes. Pero dicho esto, hay algunas cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. Durante un turno adentro, una de las peleas más salvajes que presencié comenzó por un juego de cartas. Las apuestas no eran dinero, obviamente, pero lo suficientemente altas como para importar allí. Papas fritas, refrescos, chocolate, ramen y otros artículos de la cantina, la moneda usual de la prisión. Nero fue acusado de hacer trampa. Lo negó, pero las cosas se calentaron rápidamente. Al final, los demás presos en la mesa lo forzaron a enseñar su mano. ¿Y si estabas haciendo trampa? Podía sentir el cambio de humor en el aire. Los otros dos chicos, Tiberio y Calígula, le dijeron a Nero que volviera a su celda con ellos solo para hablarlo. Nero estuvo de acuerdo, en cierto modo. Gran error. No pasaron 5 minutos cuando todo se volvió un caos. Los tres salieron tambaleándose de la celda, con los puños volando como un huracán. Tiberio tenía una radio del tamaño de un puño y la estrelló fuertemente en la cabeza de Nerón. Se partió en pedazos al impactar, y lo que quedó se convirtió en un arma irregular. Usaron el plástico y metal rotos como una navaja, clavándolo en el lado del cráneo de Nero. Juro que podías ver el hueso. La sangre estaba por todas partes, resbaladiza y oscura en el suelo como aceite. Parecía menos una paliza y más una escena del crimen. Entonces irrumpió el escuadrón de matones con equipo antidisturbios, pistolas Taser y gas pimienta listos. Para entonces, Nero ya estaba arrugado en el suelo y apenas se movía. Tiberio cayó fácilmente después de recibir una cara llena de spray. Cosas horribles. Hace que tu estómago se revuelva. Pero Calígula, el hombre medía 1,90 y 8 metros de altura. Nunca faltó un día en el recreo. Decidió jugar duro y se lanzó contra los oficiales, lo cual fue un mal movimiento ya que lo iluminaron con la pistola eléctrica. Pero aún así no cayó de inmediato. De hecho, logró sacudirse a la mitad del equipo como en una mala película de acción. Lo golpearon de nuevo y esa segunda sacudida finalmente lo hizo caer. Nero fue sacado en una camilla apenas consciente, su rostro apenas reconocible. Debido al hacinamiento en ese momento, no pudieron reubicarnos durante la investigación, por lo que nos encerraron en nuestras celdas las 24 horas del día, lo que significa que nos traían las comidas. 0 movimiento excepto por la hora legalmente requerida al día en un pequeño y sombrío patio. Nadie dijo una palabra durante días. Aún se veían las manchas de sangre secándose en el piso. Nadie dijo una palabra durante días. Jamás volví a ver a ninguno de ellos. Me pregunto qué le pasó al tipo. ¿Murió? No sé si querría vivir con mi cara y cuerpo mutilados de la manera en que él tendría que estar. Trabajé en el agujero por 2 años. Para que entiendas cómo funcionaba, teníamos documentación en cada puerta de celda identificando al recluso y el motivo de su encierro. Como sucedía tanto durante el día, la lista de personal apenas estaba al día. Al inicio de mi turno haría una revisión de seguridad y contaría a los reclusos, que eran alrededor de 28. Había un caballero en esta celda junto a mi oficina sin papeleo y el oficial de la sala de conteo me dijo que nadie debería estar en esa celda, así que dije, espera,
déjame ir a preguntar. Volví a la celda, pero ahora no hay nadie allí. Tuve varios incidentes en unidades adyacentes que eran de la misma manera. Resulta que yo y varias otras personas hemos tenido el incidente del recluso fantasma. ¿Quién era o por qué estaba allí? Nunca lo sabré. Quizás otra persona que se quitó la vida y simplemente no puede seguir adelante y todavía está figurada y espiritualmente atrapado en esa prisión. Tal vez simplemente no había terminado de cumplir su tiempo. ¿Quién sabe? Hace más de una década pasé tiempo en detención juvenil, específicamente en la unidad psiquiátrica. 24 celdas individuales en 2 pisos, cada una cerrada con cerrojo por la noche. El doble de guardias, pero la mitad de atención. Una mañana la rutina cambió. Nos dijeron que íbamos a ser encerrados 1 hora antes debido a una admisión especial que estaba por llegar. La tensión era palpable y esto obviamente enfadó a todos. Luego, unos minutos antes de que llegara el nuevo, uno de los guardias fue de celda en celda golpeando las puertas, provocándonos. Tu nuevo recluso cometió abuso sexual en 2 menores. Tenían 2 y 4 años. Sus propios primos. No dejaba de gritar eso una y otra vez. Quería una reacción. Unos minutos después, finalmente llegó el nuevo chico. Tenía 16 años. Lo hicieron quedarse de pie en la sala común mientras los guardias se iban. Y luego, sin decir una palabra, todas las puertas de nuestras celdas se desbloquearon. Y el lugar explotó. Todavía recuerdo al primero que salió, mi vecino, un chico delgado y desquiciado que saltó desde el 2º nivel y pateó al nuevo como si fuera algo sacado de una película de artes marciales. Luego siguieron los demás, 16 de nosotros, una tormenta de puños y furia. Los guardias no intervinieron durante al menos 1 minuto completo, y cuando lo hicieron dispararon bolsas de rayos y separaron cuerpos. El nuevo chico era irreconocible. Huesos rotos, sangrado interno, piel desgarrada, un desastre de sangre en el piso. De hecho, sobrevivió al ataque inicial, pero solo por un pelo. Lo llevaron a la enfermería, luego lo trasladaron a un hospital y nunca regresó. Escuchamos a través del rumor que sus heridas se habían agravado mientras estaba en el hospital, y alguien había llegado a él de nuevo. Le abrió la garganta, mutiló su rostro y murió en una cama de hospital poco después de llegar. No sé qué es más perturbador, la violencia, los guardias orquestándola, o lo rápido que todos nos convertimos en parte de ella. Mi padre solía trabajar como oficial de correcciones en una prisión rural. Él conducía el perímetro, lo que significa que daba vueltas alrededor de la cárcel en una camioneta, revisando edificios vacíos en busca de reclusos fugados y generalmente aburriéndose durante 8 horas todas las noches. Una noche, mi padre está estacionado en una colina simplemente leyendo una revista cuando comienza a sentir un golpeteo en su cuerpo. Lo describió como la sensación que obtienes cuando escuchas altavoces reproduciendo una canción con un bajo muy pesado y puedes sentirlo a través de todo tu cuerpo. Deja la revista y revisa su espejo retrovisor y ve a alguien fuera de la camioneta. Agarra su pistola de la camioneta, arma en mano. Cuando sale, ve una procesión de nativos americanos caminando a través de la camioneta y directamente a través de su asiento, solo para desaparecer en el exacto lugar donde estaba sentado. Dijo que estaba claro que eran fantasmas porque muchos de ellos parecían heridos. Esto continuó durante unos segundos y luego toda la procesión desapareció. Llamó por walkie al otro tipo del perímetro para explicarle. El otro tipo dejó de comunicarse de inmediato. Resulta que el tipo ya lo había visto antes, pero no creía en fantasmas, así que no quería ni hablar de ello. Había un tipo en mi dormitorio. Era sereno y generalmente reservado. Era de mi ciudad natal, pero no lo conocía bien. Le quedaban solo 4 meses de condena, prácticamente estaba en la puerta. Todos lo sabían también. No era un problema, ni alguien que perdiera los estribos fácilmente. Luego, una tarde todo cambió. Estábamos en el patio, a 1 hora de entrar en un desastre. Fue entonces cuando notamos que los guardias se movían rápido.
cruzando las pasarelas hacia un grupo apretado. Eso es lo que llamaban un punto rojo. Todas las unidades respondieron a una emergencia. Al principio, nadie le dio importancia, las peleas sucedían, quizás alguien se desplomó, pero nos mantuvieron afuera más de lo usual. Ahí los vimos. Los trajes. Policías estatales. Chicos de la escena del crimen. Nos percatamos de que no era una pelea común. La noticia se esparció gradualmente, comenzando por una sola palabra. Un chico nuevo había llamado perra al chico de la ciudad natal. Regla número 1 de la prisión: nunca dejes que nadie te haga el tonto. Se encontraron en el baño para enfrentarse, especialmente frente a testigos. Manos rectas, por lo que escuché. El nuevo tipo lo barrió rápido y limpio. Pensé que eso era todo, pero no fue así. El chico de la ciudad natal se quedó callado después. No habló mal, no se quejó. Simplemente desapareció en su cabeza durante unas horas y luego estalló. Abrió una lata de comida en su dormitorio. Quizás frijoles, quizás atún, quién sabe. Y dobló la tapa dentada por la mitad hasta que fue cruda y cerrada. La ocultó en su mano y esperó hasta que vio al chico de nuevo y se acercó a él como si estuviera tratando de hacer las paces. Dijo algo como: buena pelea, me venciste, hagamos las paces. Extendió su mano y cuando el chico la tomó, lo atrajo hacia él y comenzó a atacar. La gente decía que primero fue al cuello, atrapó la carótida con el borde de la tapa de la lata y la sangre explotó por todo el suelo. El chico retrocedió tambaleándose, resbalando, gorgoteando e intentando gritar. Intentó arrastrarse hacia la estación del oficial de correccionales, manchando de sangre el suelo, mientras el atacante se apresuraba a cambiarse de ropa. No funcionó, estaba empapado en ella. Llamaron al equipo médico y a la policía, pero era un caos total. No supimos qué pasó hasta horas después, cuando dejaron entrar a todos de nuevo. La sangre estaba por todas partes. Los guardias no la limpian. Nos permitieron limpiar el lugar donde alguien casi muere desangrado por una palabra, con un trapeador y un cubo. Ese chico pasó 3 días en la enfermería en estado crítico, pero de alguna manera sobrevivió. Apenas. Acusaron al chico del pueblo de intento de asesinato y lo metieron directamente en aislamiento. 4 meses de tiempo no significaron nada. No iba a volver a casa. No por mucho tiempo ahora. Todo por una sola palabra. Eso es lo que se necesita aquí, supongo. Solía trabajar como oficial de correcciones en una prisión en Ravenhall, justo fuera de Melbourne. Una instalación donde la población estaba dividida duramente a lo largo de líneas raciales y culturales: isleños del Pacífico, musulmanes, asiáticos e internos blancos. Cada uno se mantenía en su propio grupo. Las reglas no estaban escritas, pero todos las conocían, y todos sabían que era mejor no cruzarlas. Una tarde llegó un nuevo interno, un joven asiático apenas salido de su adolescencia. Todavía tenía la energía nerviosa de alguien que no se daba cuenta de lo peligroso que era este lugar. En su primer día completo en el patio, se acercó a la cancha de baloncesto, disfrutó de un juego con los isleños así de simple. Sonrió, bromeó y pasó la pelota varias veces. Los isleños no reaccionaron mucho, pero los otros reclusos asiáticos observaban. El resto de nosotros también lo vimos. La tensión. Podías sentir el cambio de atmósfera, el código no hablado que ahora había sido cortado. Y todos allí sabían que habría consecuencias. No te haces amigo de la tripulación equivocada y esperas que los tuyos lo dejen pasar. Comencé mi turno al día siguiente a las 3 de la tarde y me dirigí al patio mientras los reclusos regresaban de las tareas domésticas. Jardinería, lavandería, gestión de residuos. Estaba tranquilo, como cuando todos fingen que nada pasó. Pero pasé por la corte y frené en seco. Un chico nuevo estaba colgado boca abajo del aro de baloncesto. Sus tobillos estaban atados con tiras de su uniforme destrozado, no tenía pantalones, y sus piernas y trasero estaban cubiertos de docenas de cortes finos como una navaja. Alguien aparentemente usó un cortador de cajas o una hoja de afeitar de contrabando. Nada lo suficientemente profundo como para matar, solo lo suficiente para humillarlo y hacerlo sangrar. Pedí refuerzos y comencé a cortarlo, tratando de no vomitar por el olor. Al ponerlo en la camilla, insistía en que estaba bien y solo tenía dolor de estómago. Dijo que estaba en la comida, su voz temblaba pero no diría más.
Más tarde esa noche una enfermera de medicina me llamó, dijo que el chico finalmente había susurrado algo bajo sedación. Creo que metieron un pájaro en mi trasero. Pensamos que debía haber estado delirando, pero después de 3 días en el ala médica, el escaneo mostró que había algo alojado profundamente dentro de él, algo orgánico, y tuvieron que quitarlo en pedazos. Era un gorrión, uno muerto atascado dentro de él, sin cabeza, con las alas arrancadas, pico y patas removidos. Nunca descubrimos cómo lograron encontrarlo, y mucho menos introducirlo de nuevo en la unidad o meterlo en él en primer lugar. Los prisioneros son ingeniosos y desgraciados, la crueldad abunda allí. Torturaban animales callejeros para pasar el rato. Un gorrión no habría sobrevivido. No hubo informe oficial sobre el responsable, ningún recluso habló. El chico fue transferido poco después, probablemente por su seguridad. Todavía pienso en él a veces, lo tranquilo que estaba después. En este trabajo se presencian muchas peleas, apuñalamientos y sobredosis. Pero eso fue lo más depravado que jamás había visto. No solo por la brutalidad, el mensaje que dejó atrás. He realizado un buen número de investigaciones paranormales, viejos hospitales, escuelas abandonadas, cementerios atrasados, pero ninguno de ellos me ha afectado tanto como el reformatorio del estado de Ohio. Fui 2 veces. Fue suficiente. Ambas veces estuvimos allí para cierres nocturnos completos, de medianoche a las 6 de la mañana. Sin luces, sin energía. Solo nuestras linternas, grabadoras y lo que pueda estar esperando en la oscuridad. El edificio en sí es intimidante, parte catedral gótica, parte pesadilla. Enormes torres de celdas como esqueletos de acero. La pintura se descascara de las paredes como piel vieja, y el frío cala hasta los huesos. La primera vez que fui me sentí inquieto. La segunda vez que entramos, el aire tenía peso. ¿Opresivo? Mi amigo y yo hicimos una sesión de voz electrónica en la capilla, sentados en silencio en la oscuridad haciendo preguntas. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres decir algo? Cosas estándar. Esperamos unos 40 minutos, pero no ocurrió nada. Ningún ruido, ninguna voz, solo un frío silencio. En ese momento pensamos que fue un fracaso. Cuando llegamos a casa, revisamos el audio. Aproximadamente a mitad de la sesión se podía escuchar algo, claro como el día, alguien silbando. No al azar una melodía, como alguien haciendo rondas de conserje, trapeando el piso sin preocuparse. Nadie lo escuchó en el momento, pero estaba allí cuando estaba cerca. Luego estaban los rangos, largas filas de celdas que se hacían eco, apiladas una encima de la otra como una colmena de acero. Caminar esas lágrimas por la noche, aun con linterna, es desgarrador. No es solo que está oscuro, es la sensación de que estás entrando en un espacio que una vez albergó a cientos de hombres violentos, enojados y rotos. Es como si esa energía se hubiera absorbido en el concreto. Recuerdo caminar a lo largo de un rango y detenerme en seco. Mi pecho se apretó. Tuve esta abrumadora sensación de que me estaban observando, no por una cosa sino por docenas, como si hubiera ojos detrás de cada puerta de celda mirándome. No pude quitarme la sensación de que me tocaban. Me cubrí el cabello con la capucha de mi sudadera. Era demasiado intenso para ignorarlo. La segunda noche me rendí alrededor de las 3 de la mañana, después de aguantar solo unas pocas horas. Algo en el lugar era distinto, no quería nuestra presencia ahí. Y a diferencia de otros lugares donde la energía se siente residual, como una grabación en bucle, esto se sentía consciente, hostil, como si pudiera seguirte a casa. No he vuelto desde entonces, y sinceramente no planeo hacerlo. Hay lugares embrujados y luego está el reformatorio del estado de Ohio. Ese lugar no solo te asusta, se queda contigo. Cuando tenía alrededor de 9 años, mis padres me llevaron de vacaciones a Inglaterra. Durante el viaje paramos en una antigua prisión convertida en museo. La prisión era vieja, con paredes de piedra, barras oxidadas. El aire se sentía húmedo y pesado. Cada celda contenía maniquíes, figuras rígidas y pálidas que representaban a los prisioneros que alguna vez vivieron y murieron allí. No eran tus típicos maniquíes de museo. Tenían miradas vacías, extremidades retorcidas y ojos atormentados. Algunos posaban recreando sus últimos instantes. Uno en particular me heló.
Una mujer encorvada junto a un pozo simulado, su rostro congelado en angustia. La placa explicaba que había ahogado a su hijo allí y poco después pereció. Recuerdo sentir frío al leerlo. Desde el momento en que entramos, algo se sentía mal, incluso siendo niño podía percibirlo. Había esta constante presión en el aire como estar bajo el agua. Recuerdo caminar por los corredores con la absoluta certeza de que no estábamos solos. No como un museo abarrotado, sino de un modo inexplicable. En un momento me paré frente a una celda y me quedé congelado. Tuve la sensación más clara de que alguien estaba parado directamente detrás de mí, respirando, observando. No le conté a mis padres, me avergonzaba y no quería exagerar, pero tenía mucho miedo. Recuerdo que apreté la mano de mi mamá demasiado fuerte, fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro gritaba para irme. Esa noche en el hotel, lo anoté todo en mi diario de viaje. Dibujé algunas celdas y escribí sobre las muñecas, cómo las odiaba y cómo se sentían vivas. Escribí la sensación de ser observado, de saber que algo estaba cerca, fuera de mi vista. En ese instante no le presté atención, lo asocié a mi imaginación y al ambiente escalofriante del sitio. Pero años después, a los 16 años, volví a encontrar ese viejo diario. Hojeé las páginas, tropezando con la entrada sobre la prisión, y leerla me puso la piel de gallina. Lo recordaba todo vívidamente, como si hubiera sucedido ayer. Ese aire sofocante, las corrientes de aire helado, la sensación de no estar solo. Así que busqué la prisión en línea, y entonces vi que era uno de los lugares más embrujados de Inglaterra. La gente ha reportado todo lo que sentí, los repentinos puntos fríos, la abrumadora sensación de ser observado, incluso escuchar pasos en corredores vacíos. Algunos incluso han visto apariciones completas. En aquel entonces desconocía todo eso. Mis padres y yo solo creíamos que era una parada histórica interesante. Pero lo había sentido, sin saberlo. Y algo acerca de esa realización me sacudió más que la visita misma. No había sido un niño asustado imaginando fantasmas en un museo tenebroso. Había captado algo y hasta el día de hoy aún ronda en mi mente. Hola, soy Mort, gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, házmelo saber en los comentarios, lo agradezco mucho y ayuda bastante. Me verás mañana con algunas historias de criptidos, así que asegúrate de sintonizar en ese momento. Me gustaría extender un agradecimiento extra a mis miembros y patrocinadores cuyos nombres pueden verse en pantalla. Muchas gracias por su continuo apoyo y contribuciones, y si quieres cosas extra de mí, revisa el enlace en la descripción a Patreon. Pero eso es todo de mi parte. Manténganse geniales, chicos, y los veré mañana.